buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo andan? Espero que tengan un buen día. Le damos bienvenida a la primera jornada del ciclo de charlas Minería como factor de desarrollo argentino. En esta primera jornada, el equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de la Nación nos va a explicar y contar sobre los aspectos técnicos, jurídicos y económicos de la actividad minera en Argentina. Y del equipo de la Subsecretaría de Desarrollo Minero nos acompaña la licenciada Laura Rópolo, quien es la Subsecretaria de Desarrollo Minero y es la primera persona con quien tuvimos contacto para poder generar este ciclo de charlas. Laura enseguida, apenas le mandamos el mensaje, nos respondió con muy buena predisposición para, no solamente para dar esta charla, sino para seguirla como un ciclo de charlas y ayudarnos a gestionarla. Así que estamos muy agradecidos, muchas gracias Laura y equipo. Y del equipo de la Subsecretaría nos acompaña de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, la doctora Josefina Maggiari, el director de Análisis y Evaluación de Proyectos, el geólogo Emilio Toledo, de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, la licenciada Eugenia Vergés, y de la Dirección de Economía Minera, el licenciado Víctor Del Buono. La charla consiste en 4 partes. En primera instancia se va a hablar sobre el impacto de en la minería argentina por parte de la pandemia del COVID-19, la minería metalífera, no metalífera, y para esto va a exponer Laura Rópolo con Emilio Toledo. En segunda instancia nos van a contar sobre la ley número 24.196, que es la ley de inversiones mineras, de la administración del registro de beneficiarios, del régimen tributario, beneficios fiscales y cuáles son los derechos y obligaciones de los inscriptos. Para esto expone Josefina Maggiari de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras. En una tercera parte, Víctor Del Buono nos va a contar el impacto económico de las operaciones mineras en las economías de las provincias y en las exportaciones nacionales, teniendo en cuenta el informe de San Juan, el informe de Jujuy y estudios en desarrollo. Y por último, Laura nos va a hacer un cierre de la charla y nos va a contar sobre las cuestiones del empleo en la minería. Posteriormente, vamos a abrir un espacio de preguntas, para lo cual le pedimos, por favor, que a medida que vayan teniendo dudas o preguntas para el equipo, lo vayan escribiendo en el chat, tanto de Google Meet como de YouTube, depende de qué plataforma lo estoy mirando. De ambas plataformas vamos a transmitir las preguntas al equipo para que lo vayan respondiendo. Y antes de que comience el equipo de la Subsecretaría, Diego Palma nos va a contar brevemente de qué se trata el capítulo, que es la organización por la cual nosotros estamos organizando este ciclo de charlas. Así que, Diego. Dale, muchas gracias, Facu. Ahí voy a ponerme a presentar. Ahí está. Bueno, creo yo está viendo, si no, me avisan. Bueno, nosotros somos el capítulo estudiantil o Student Chapter, como acá figura, de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata. Y vamos a contar un poco de qué se trata, digamos, este espacio. Bueno, el Student Chapter o capítulo estudiantil es un espacio generado por estudiantes y para estudiantes de grado y posgrado, que básicamente tenemos un interés muy particular en lo que es la geología de yacimientos y la geología económica. Es decir, todo lo que es minería. Tenemos una orientación hacia esa rama de la geología y estamos muy interesados en generar, digamos, herramientas para continuar formándonos como geólogos o como profesionales. Bueno, los objetivos que tenemos básicamente es buscar la interacción de los estudiantes con profesionales tanto de la industria, del ámbito académico o del ámbito gubernamental dedicados a la geología económica y, como dije anteriormente, complementar la formación de los estudiantes en temáticas vinculadas a todo lo que es geología económica, de yacimientos, y más que nada lo que hacemos es organizar conferencias, como la de hoy, por ejemplo, cursos y viajes de campo, que ya vamos a hablar un poquito de esto en las próximas diapositivas.
Bueno, las conferencias es un poco un resumen de las que hemos dado este año. Una que dio el doctor Páez sobre mecanismos de intrusión en terrenos mal aflorados. Otra que nos dieron dos estudiantes, digamos, de grado, de doctorado de la Universidad de Buenos Aires, sobre la plataforma continental argentina. Y luego el licenciado Silvio Franco, gerente de exploración de la minera Don Nicolás, nos dio también una charla de cómo se explora el deseado y el potencial que tiene. Respecto a los cursos, hemos organizado con el capítulo un montón de cursos, más que nada para estudiantes de grado. Bueno, aquí hay algunas fotos de estos cursos, y más que nada lo que hemos dado hasta ahora. Esto es un resumen de actividades de los últimos 3 o 4 años. Dimos un curso de logueo de perforaciones en minería, otro de inclusiones fluidas y su aplicación en los depósitos minerales, otro de espectroscopía de reflectancia aplicada al estudio de alteraciones hidrotermales, otro general de depósitos epitermales, y el último que hemos dado fue sobre el análisis estructural como herramienta de exploración en los depósitos minerales. Y bueno, después hicimos unos viajes que son, digamos, como nuestro mayor objetivo todos los años, porque lleva realmente un esfuerzo en cuanto a organización y económico muy grande. Bueno, este fue un viaje que hicimos a Mina de Lumbrera y a Farallón Negro en Catamarca. Eso fue en el año 2015, donde pudimos conocer obviamente toda la parte de operaciones, procesamiento, tratado del mineral, y nos mostraron un montón de cosas respecto, digamos, al factor ambiental y toda la parte de exploración. Bueno, luego también hicimos un viaje a la cordillera de los Andes, a la provincia de San Juan, donde estuvimos en las minas de oro Casposo, Hualcamayo, y a la antigua mina que ahora está abandonada, Hualirán, también ubicadas todas en San Juan. Y el último viaje que hemos hecho, donde realmente fue muy exitoso y muy enriquecedor, fuimos al norte de Chile, a la región de Antofagasta, donde está el desierto de Atacama, y vimos distintos depósitos, tanto epitermales de alta, de baja sulfuración y pórfidos, es decir, depósitos de cobre, oro, plata y metales base en otros casos. Y bueno, algunas de las fotos ahí abajo en la mina subterránea, en el Peñón. Bueno, más allá de todo el esfuerzo nuestro, necesitamos de cierto apoyo, ¿no? Más que nada económico y también logístico, y bueno, eso nos lo brindan estas dos sociedades. Es la SGA, que es la Society for Geology Applied to Mineral Deposits, y la SEC, que es la Society of Economic Geologists. Estas son dos organizaciones sin fines de lucro, que está conformada por geólogos o especialistas en todo lo que tiene que ver con minería, y nos brindan más que nada becas anuales para nosotros el capítulo para poder realizar estos viajes, y también te brinda becas también personales para poder hacer cursos o viajes para seguir formándonos. ¿Está bien? Uno, para formar parte del capítulo, no tiene que ser socio de estas dos sociedades. Uno lo hace después si quiere o no, según sus intereses personales. Y bueno, por último, como dijimos recién, cualquiera que sea estudiante de grado, posgrado, profesional, que se quiera sumar, nos puede contactar y se suma a este espacio tan lindo que tenemos para poder seguir organizando actividades como las de hoy, por ejemplo. Bueno, y ahí están nuestras redes sociales para que nos contacten, así que cualquier cosa nos pueden escribir por ahí. Eso era todo, era simple. Perfecto. Bueno, Eugenia, si quieren comenzar la presentación. Bueno, a ver, Euge ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por el espacio, y tal cual dijo Facundo, los conocía ya hace unas semanas atrás, vía LinkedIn, y después institucionalizamos la relación. Les mando el saludo del doctor Hensel y de la otra, del colega, la subsecretaria Silvia Gimbernat, que nos va a acompañar con su equipo en la próxima reunión. Y esperemos que esto, conversábamos tanto con el doctor Hensel como con Silvia, que esto sea un camino para que ustedes desde las aulas también estén cada día más cercanos a los territorios y podamos trabajar en pos de esta minería como factor de desarrollo argentino que pretendemos todos. Así que un gusto que nos hayan conectado y espero que empecemos a hacer muchas más cosas. Bueno,
en función del pedido que nos habían hecho, y dada la coyuntura, hicimos con el equipo un análisis. Acá rescato la información que Víctor desde la Dirección de Economía Minera rescató. Euge, pasate a la próxima. Y les tratamos de hacer un zoom hacia atrás con una mirada desde el hoy a qué ha pasado en el mundo con las recesiones económicas asimilables a una situación similar a la que estamos viviendo, ¿no? O sea, ponernos cuando el planteo del equipo fue cuál es el impacto de la pandemia a la industria minera, la verdad que no nos animamos a poder referenciarla hoy, la estamos viviendo, no sabemos cuándo se termina, la estamos transcurriendo como de la manera que la minería transcurre todas las cosas, las buenas y las malas, de una manera explosiva en el buen sentido de la palabra, digamos. Todo lo que la minería y la minería de metales lo hace bajo estándares en este siglo y de una manera que impacta mucho. Entonces, mirando históricamente, lo que el equipo consideró fueron análisis globales, ahí tomamos 2 periodos, antes de la crisis y durante la crisis, qué pasó con básicamente 3 grandes commodities, que son los hidrocarburos, el petróleo, puntualmente los metales en el mundo y el commodity de cereales, digamos, el agrícola. Si ustedes se fijan, en el antes es un promedio, hay un rango de valores. O sea, para considerar la instancia del antes, se tomaron en cuenta 3 periodos de la historia. En la década del 70, entre el 74 y el 75, en la década del 80, los primeros años de los 80, los primeros años de los 90 y la última crisis mundial del 2008-2009. Y se fijan, el impacto mayoritariamente siempre fue más fuerte en los metales, ¿no? ¿Cómo afecta la demanda de metales? Si uno ve y usa la lupa o quiere hacer prospectiva a partir de datos históricos, claramente esta pandemia afecta a los metales. Es entendido que a los mercados de commodities también lo va a afectar, pero el mundo sigue comiendo. Así que en el agrícola va a haber. Estamos ante las puertas estamos durante una recesión global. Ya hay, el Banco Mundial define estimaciones de recesiones en los presupuestos de las campañas exploratorias, eso va a impactar absolutamente en todos los destinos, y después nosotros como país también tenemos algunos problemas hoy de coyuntura que hacen que nuestro destino no sea totalmente atractivo, y desde el Ministerio de Desarrollo Productivo estamos tratando de trabajar, y puntualmente de la Secretaría, de que esos obstáculos a la inversión se mitiguen lo antes posible. Podemos pasar ahí. Hoy, si uno lo mira en términos, esta era otra de las preguntas que ustedes nos hacían cuando conversábamos. ¿Qué es la minería en términos del Producto Bruto? ¿Y qué es el Producto Bruto? El Producto Bruto Interno es el indicador del nivel de actividad económica de un país en un momento del tiempo, ¿no? Esta torta que ustedes ven acá es el Producto Bruto Interno por grandes rubros de Argentina del último año que tenemos información completa, que es el 2019. Si ustedes se fijan, toda economía, como uno puede ver cuánto aporta los sectores primarios, los sectores secundarios, básicamente toda la industrialización o la manufactura de todo tipo, y los sectores terciarios, básicamente de servicios. Ustedes dan la vuelta a la torta, pueden ver la participación de cada uno de esos sectores. En términos generales, el sector primario en nuestro país aporta el 13%. De ese 13%, la agricultura mayoritariamente lo explica. Y la minería, el rubro en términos de grandes cuentas nacionales se llama minas y canteras, aporta
casi el 1% del país, y casi un 8% del sector primario. Somos un país, en términos de aporte directo al Producto Bruto, pequeño. Pero lo más importante, y es lo que vamos a ver con Víctor un poco más adelante, es la posibilidad de factor de desarrollo que tiene esta industria, madre de las industrias, en términos de cuánto puede irradiar como efecto indirecto, tanto en empleo como valor de producción y demanda derivada a otras industrias y servicios, la minería. Nosotros desde la Secretaría se han hecho cálculos, que son los que Víctor les va a mostrar, de Jujuy y de San Juan en su momento, y hoy, en el día de hoy, lo estamos actualizando a esos informes y esperamos tenerlos a final de año, a principio del otro, para las 5 provincias que hoy tienen desarrollos metalíferos y actualizados ahora. ¿Qué les estoy compartiendo ahí? La foto de los últimos años de un indicador en el que se termina revelando el resultado de todo proceso minero en producción, ¿no? Si ustedes se fijan, acá empieza la serie en el 2003, el valor de las exportaciones argentinas de minera era de 754 millones de dólares. Hoy, junto con la siderurgia y el aluminio, constituye el 4º complejo exportador argentino. Básicamente nosotros somos un país que sus exportaciones son básicamente de commodities, son sobre la base de los recursos naturales. El primer complejo es el agrícola. Esto da a las veces que es un país que tiene una potencialidad de industrialización mayor. Si nos comparamos con países que hoy ya tienen una historia minera, como Australia o como Canadá, vemos que tenemos la posibilidad de un recorrido bien importante. Ahí nosotros les estamos marcando con llamaditos, ¿cómo se llaman? Con burbujitas, los hitos concretos de puesta en producción de la mayoría de las minas que hoy tenemos en producción. Después Emilio se va a detener con cada uno de los proyectos, cómo generan quiebres estructurales. Y fíjense en punteada, la línea punteada es la serie de precios de los commodities. Digamos, el índice de precios es la evolución histórica del commodity. Si ustedes se fijan, la tendencia del valor de las exportaciones como de los precios ha sido creciente hasta el 2012, donde el país tuvo su pico de generación de divisas producto de la actividad minera superior a los 5.000 millones de dólares. Después vino, obviamente, una caída en los precios, no hemos tenido nuevas minas, hasta más o menos inicio del 2015 con las minas del macizo del Deseado y en La Puna. Ahí señalamos los casos de Cerro Negro y de Olaroz, y eso continuó con una tendencia más vale constante en los precios, pero también fueron abriéndose otras minas. Puntualmente en el periodo más cercano, 2017-2019, el valor de las exportaciones argentinas ha rondado los 3.000 millones de dólares. Eso es lo que hoy aporta la minería de divisas al país, en un momento en el cual esto es crítico, porque determina en gran parte la situación macroeconómica del país en términos de la balanza de entrada y salida de divisas, ¿no? Esto se lo traemos a colación para tomar dimensión de que en el mismo momento en que Argentina está produciendo, como les decía recién, alrededor de 3.200 millones de dólares, Perú logró que su capacidad exportadora en tan solo 10 años se triplique. Por lo cual no es ilógico los planteos que nosotros hoy desde la Secretaría de Minería hacemos, que si se pusiera en valor, o sea, se viabilizara los proyectos que ya tienen reservas ubicadas y tienen en muchos casos al menos exploración avanzada o prefactibilidad, podríamos perfectamente triplicar el valor de nuestras exportaciones en un periodo de plazo próximo, no más de una década.
Acá nomás, Chile, con la misma cordillera que nosotros y con una política y con una trayectoria en destino, elegido como destino de inversión minera, básicamente para sulfóxidos de cobre, ha generado en el mismo periodo cerca 10 veces más de valor de las exportaciones que nosotros, y bueno, el caso de Australia creo que es emblemático, y toda la siderurgia y la industria que viene derivada de, ¿no? Esto era para ponerlo en contexto, en el mismo periodo, estos países, cómo lo llevan. Y en esta filmina tratamos de ponerle, acá están la evolución en una década, en 20 años, de el valor de las exportaciones o la generación de divisas totales de cada uno de estos territorios federales, que a su vez son los dueños de los recursos, ¿no? Y que por decisión de estas provincias es política económica, activa, y la pelean todos los días para poder generar más emprendimientos en sus territorios, y les ha cambiado prácticamente la estructura económica, y yo diría la estructura social y las condiciones y la infraestructura básica para el desarrollo en cada una de ellas. Estamos a 20, volvé Eugenia, quédate por favor un ratito más en esta. Lo que quería marcarles acá, por ejemplo, fíjense, y ustedes lo saben porque son geólogos, los proyectos que hoy generan en la provincia de la cual venimos nosotros, que es San Juan, cerca de $1.000 millones, es prácticamente más del 80%, el 83% en el último año del valor de las exportaciones, y son hoy por hoy, si ustedes se fijan, fíjense, en los últimos años, ya la producción de los yacimientos que tenemos en San Juan en producción están maduros. La evolución de la exploración no viene al paso que debería venir, por un montón de causas, después la podemos trabajar puntualmente eso, pero a ver, producto de estos primeros años de la década del 80, o sea, de un semillero de prospectos y de proyectos, es que hoy tenemos en funcionamiento estos pocos proyectos en San Juan y una cartera mucho mayor que permitiría claramente en esta provincia triplicar el valor de las exportaciones en muy poco tiempo. En Catamarca, bueno, en Catamarca lo que ustedes ven es el agotamiento total de lo que ustedes fueron a ver, básicamente la salida de producción de los yacimientos, y el que lidera claramente el valor de las exportaciones en nuestro país, en la provincia de Santa Cruz, aportando a la provincia $1.700 millones en el último año, claramente casi el 90%, el 88% del valor de sus exportaciones, y casi lo mismo en el país. Fíjense que un poco menos, pero más entre San Juan y Santa Cruz prácticamente aportan la mayoría del valor de las exportaciones del país. Jujuy tiene un muy lindo desarrollo, también explica cerca del 70% del valor de las exportaciones y con una tendencia a crecimiento, pero básicamente más por el litio. Ya Emilio les va a contar puntualmente a cada uno. Lo que queríamos mostrarles con esto es el carácter, y acá en el mapa lo ven bastante más, tienen del lado derecho cada uno de los puntitos, digamos. Nosotros dividimos a todo lo que es minería no metalífera en 4 rubros, y la base de datos es la del Censo Nacional Minero del 2017, y ustedes ahí tienen agrominerales en verde, tienen minerales, armamos una categoría de todo lo que es minerales para la construcción, otra categoría de minerales industriales y otra categoría puntualmente de rocas de aplicación. Básicamente son cerca de 700 pymes mineras de segunda y tercera categoría a lo largo de todo el país. Y es objetivo de esta secretaría, puntualmente está a cargo de María Eugenia, el fomento y el trabajo, la posibilidad de potenciar toda valga la redundancia en el concepto, todo el potencial que tiene este sector, hoy atravesando la coyuntura similar a la que atraviesa cualquier pyme,
pero hay que hacer trabajos mucho trabajo de geología, mucho trabajo de fortalecimiento tecnológico, ¿no? Y de acompañamiento a que realmente puedan volver a ser competitivas. Y que se logren encadenamientos también, a lo mejor desde la minería no metalífera a la minería metalífera de mi país y del otro. Básicamente los complejos de cales y carbonatos creo que tienen un gran potencial, como en los de las rocas de aplicación. Es la minería que más conocemos, que más historia tiene en el país. Desde hace unas décadas, con la producción de la minería metalífera, ahora ya nos vamos al mapa de la izquierda, empezamos a impactar en la oferta mundial de alguna manera de metales. Tenemos cobre, cobre agotándose y con mucho potencial en los nuevos proyectos, ¿no? Tenemos oro, mayoritariamente los bullones de los proyectos que están en producción, mayoritariamente tienen oro, los cercanos a la cordillera y los del macizo tienen. Bueno, eso son ustedes los expertos más que nosotros. Pero en términos generales nos concentramos en oro equivalente, plata y cobre, también plomo, zinc y molibdeno un poco, y litio puntualmente en la zona del NOA. Vamos a la próxima. O sea, hoy puntualmente de los proyectos, 8 producirían oro equivalente, 4 plata y 1 plomo, plata y zinc. Hay, en términos de litio, 2 operaciones funcionando, 1 en construcción y 17 proyectos muy avanzados. En roca de aplicación, como les decía hace un rato, la mayoría, hay en todas las provincias, pero mayoritariamente en Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis, se concentran ellas y cerca del 50% de la producción estaría en ellas. Emi, ¿querés contarle un poco de la cartera actual? Bueno, un saludo a todos, buenas tardes. Como dice Laura, acá nos concentramos un poco en la foto de la carrera actual de proyectos. Nos centramos en la parte más ya de metalíferos y litio, que son por ahí los que estamos considerando y siguiendo más en detalle. Como podemos ver acá, tenemos 16 operaciones, de las cuales, como dijo Laura, 8 son de oro, 4 son de plata principalmente, algunas tienen oro como subproducto, o plomo zinc, una mina de plomo plata zinc polimetálica, 2 de litio y una de carbono. Así que esas son básicamente las 16 operaciones en marcha. Después tenemos, bajando en la pirámide, tenemos 7 proyectos en construcción. Acá hago la salvedad que consideramos 4 proyectos nuevos y consideramos las ampliaciones, que después vamos a ver, los proyectos de litio están ampliando y hay un proyecto de plata que está en esta etapa de ampliación y los consideramos en esta etapa. Hay 9 proyectos en factibilidad de diferentes productos, ya sea cobre, oro, 7 proyectos en etapa de prefactibilidad, 13 en evaluación económica preliminar. Esta es una clasificación que hemos tomado que corresponde al grado de avance y grado de conocimiento de los proyectos. Claramente la factibilidad son los más avanzados, los que tienen una evaluación mucho más precisa, que tienen definiciones, su mayoría de definición de reservas, que tienen un dimensionamiento, un plan productivo, una vida de mina. Claramente son proyectos totalmente avanzados. Tenemos 26 proyectos en etapa de exploración avanzada y más de 250 proyectos en etapas de exploración inicial. Acá hago la aclaración, nosotros consideramos, por lo general nos centramos en la parte de exploración avanzada hacia arriba, que consideramos el quiebre de todos aquellos proyectos que tienen ya definidos recursos, al menos desde la categoría de inferidos, ya consideramos que se trata de proyectos de exploración avanzada. Por ahí hay muchos proyectos de exploración inicial, muchos proyectos históricos conocidos hace mucho tiempo, que se ha hecho mucha exploración, inclusive perforaciones, pero que hasta el día de hoy no han definido
recursos bajo algún tipo de estimación de los códigos internacionales. La siguiente email, por favor. Bueno, como dije ahora, esta es la foto actual. Acá nos centramos ya en los 4 minerales o commodities principales de los que tiene Argentina, y tenemos cobre, oro, plata y litio. Vamos a detallar un poquito más cada uno. Para el caso de los proyectos avanzados de cobre, tenemos 7, como dijimos, en la parte más alta de la pirámide de evaluación económica preliminar a factibilidad. Proyectos que son algunos conocidos hace mucho tiempo, otros que han tenido un fuerte desarrollo en los últimos 10 años, y que algunos inclusive pueden ser considerados de clase mundial. Como dijo Laura, recién la subsecretaria, no tenemos minas en operación, pero tenemos una cartera bastante interesante de proyectos en etapa avanzada, entre los cuales me permito destacar los que vienen trabajando fuertemente, a pesar de la pandemia, que ha significado por ahí cortar algunas campañas de exploración antes de lo previsto. Por cuestiones de los protocolos en las provincias se limitaron mucho las tareas, pero hay algunos proyectos que están trabajando en las etapas más avanzadas, intentando alcanzar la factibilidad, como son el proyecto José María y el proyecto Agua Rica. El proyecto Agua Rica tiene, haciendo un poco acá relacionando con la visita que ustedes hicieron abajo la lumbrera, es interesante mencionar por ahí este acuerdo de integración que existe, que le da muchas posibilidades al proyecto Agua Rica, que se podría desarrollar de manera integral utilizando la infraestructura debajo de la lumbrera. También tenemos un proyecto muy grande en Salta, Taca Taca, que se encuentra avanzado, que también tiene en la Puna Salteña, que también tiene muy buena infraestructura y que se encuentra en una etapa bastante avanzada. Tenemos los proyectos de ahí de la zona de la faja de Pachón, cercano a Pelambres, del lado chileno, que está, Pachón, Altar y algunos otros proyectos menores, pero que constituyen los proyectos de mayor importancia hoy en día. Y después hay bastantes proyectos en exploración, como vamos a ver en una filmina hacia el final. La siguiente, mail. Gracias. En oro tenemos, como ya dijimos anteriormente, 8 proyectos en operación. Hay 3 proyectos en construcción. Acá hago la aclaración de que son proyectos de diferente escala. Hoy en día el más importante por el grado de avance y por la importancia que tiene es Lindero. Digo por la importancia que tiene para la provincia de Salta, ya que se trataría de un proyecto el primer proyecto de minería moderna, si se quiere, en la provincia de Salta, y que ha significado un impacto muy importante en la Puna salteña. También incorporamos proyectos como Córdoba, en Jujuy, que son proyectos mucho más pequeños y que son de oro aluvial. Por eso estamos considerando una gama muy amplia, y tenemos inclusive proyectos en operación, minas en operación de clase mundial, como son Veladero, Cerro Negro, Cerro Vanguardia. En ese sentido, en Argentina tenemos como muchas posibilidades y una buena oferta en proyectos de oro y en operaciones de oro. La siguiente. En proyectos de plata, las operaciones ahí están mencionadas. En un principio hablábamos de 4 operaciones de plata que incluimos a Mina Aguilar en este grupo, a pesar de que, como los geólogos acá deben saber, el producto principal es plomo zinc, ya que se trata de un depósito de tipo SEDEX. La plata no es la principal, pero la consideramos dentro de este grupo. Y también tenemos otros proyectos interesantes, en su mayoría de tipo epitermal, tanto en la provincia de Salta, en Jujuy, como en el macizo de Somuncurá, en Chubut, y el macizo de Somuncurá en Chubut y el macizo del Deseado en Santa Cruz. Siguiente. Y proyectos de litio, que se ha hablado mucho estos últimos años por el boom que ha significado la suba de precios, a pesar de la caída desde principios del año pasado a la actualidad, que ha significado un freno en materia de exploración.
Pero bueno, no obstante eso, en estos últimos años hubo una actividad muy grande que significó no solo la importancia de la inversión en estos proyectos en la exploración y en la construcción de algunos, sino además en el mayor conocimiento de las características de los salares de la puna dentro de lo que significa el triángulo del litio que compartimos con Chile y Bolivia. Tenemos 2 minas en operación, las cuales están ampliando, Ola 2 y Fénix en Catamarca. La mina de Fénix en Catamarca ya tiene más de 20 años de operación, y un proyecto que está en construcción en la provincia de Jujuy. Ahí viene un grupito de 12 proyectos que están en diferentes etapas, que bueno, algunos han tenido algunos retrasos por esto que decía de la caída del precio, pero todos tienen muy buenas características y son bastante competitivos en miras a este punto de precios que se espera para mediados de la década. Ahora sí, siguiente medio, gracias. Y bueno, como les había comentado, siempre nosotros nos centramos por ahí mucho en la parte más alta de la pirámide de proyectos, pero aparte tenemos un gran potencial. Siempre nos gusta considerar, esta diapositiva me gusta mucho porque concentra, acá tenemos marcados puntos que generalmente son manifestaciones o esto que les comentaba anteriormente, proyectos que son mucho más conocidos, que fueron por ahí explorados, pero que no han definido el recurso. Y lo interesante es mostrarlo en las grandes zonas que tienen el mayor potencial, que son para depósitos, en este caso, en primer lugar, por ahí más arriba, por cuestiones de edad, en depósitos modernos, lo que son litio en salmueras y boratos, potasio en cuencas como la cuenca neuquina, y lo que implica el vulcanismo neógeno en la cordillera, donde tenemos depósitos epitermales y pórfidos, de los que ya estuve hablando en algunos casos, que se comparte gran parte, como dijo Laura, con la minería de Chile, en la cual claramente ya es sabido la importancia que tiene allá, y lo que nos permite a nosotros pensar, más allá obviamente de las salvedades, de que las características claramente no son similares en sentido estricto hacia un lado y hacia el otro, pero tenemos continuidad de algunas fajas mineralizadas, como la faja del Indio, la faja del Maricunga, las zonas de Pachón, Pelambre, que también son cinturones metagenéticos muy importantes, que tienen continuidad hacia acá y que tienen alto potencial. Y también mencionar los 2 macizos de la Patagonia, el macizo de Sombicurá y el macizo del Deseado, donde ya son muy conocidos la importancia que tienen los depósitos epitermales. Así que esta diapositiva me gusta para resumir un poco esto, mostrar el potencial que tenemos a partir de lo que ya se conoce, y de todas las posibilidades que hay para seguir explorando en nuestro país. Bueno, ahora me toca a mí. Antes que nada, gracias por la invitación. Valoro mucho estas iniciativas y es muy importante el trabajo en conjunto con lo que es el ámbito académico para nosotros, que estamos en el Estado y que estamos, bueno, en este caso a mí me toca estar a cargo de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, que es básicamente la unidad, la jurisdicción, digamos, la unidad dentro de la jurisdicción, la Secretaría de Minería, que se encarga de administrar los beneficios de la Ley 24.196, que es un régimen promocional, es un régimen que está destinado a generar beneficios, sobre todo impositivos, a determinadas actividades vinculadas con la minería, ¿no? con la industria minera. Es importante aclarar justamente que no por nada, y no es casualidad que la ley se llame Ley de Inversiones Mineras y no se llame Ley de Promoción de la Minería, y esto tiene que ver con que el legislador en su momento ha evaluado y ha merituado que cuando hay un sacrificio fiscal por parte de la sociedad toda, ¿no? en pos de fomentar una actividad económica
la que sea, en este caso es la actividad minera, justamente está presuponiendo que tiene que haber algo que vuelva a la sociedad que hace ese sacrificio fiscal de recursos tributarios, en este caso, y lo que se planteó en la ley es muy claro y muy, si se quiere, perfecto, que tiene que ver con promocionar la actividad a través de beneficios fiscales que traen un sacrificio en términos de las cuentas públicas, y la contracara de eso es lograr inversiones en esta actividad económica puntual que tiene ciertas características muy peculiares que tienen que ver básicamente con el alto riesgo que implica una inversión en minería y sobre todo también el tema del largo plazo, es un negocio que se piensa a largo plazo. Y en este esquema del largo plazo y el alto riesgo se diferencia bastante de otro tipo de industrias, ¿no? que en definitiva son tal vez con los beneficios a menor plazo o en forma casi inmediata, entonces pueden llegar a tener una recuperación o un ciclo económico distinto que la minería. La minería necesita ciertas certezas, sobre todo a nivel régimen tributario, por eso la ley se encarga de eso, y justamente al ser nuestro país un país federal y al ser los recursos, naturales, propiedad de las provincias, que la nación disponga un régimen promocional de impuestos nacionales implica, por un lado, la necesidad de contar con la adhesión de las provincias y esta ley puntualmente tiene la adhesión de todas las provincias. En este caso, como yo les comentaba recién, el sacrificio fiscal que hace el Estado, en términos del Estado o la sociedad toda, ¿no? En pos y en beneficio de la minería, es básicamente una estrategia de acompañamiento al inversor privado que está asumiendo un riesgo. Y como bien les decía recién, no es un riesgo cualquiera de cualquier negocio, es un altísimo riesgo y muchas veces frustrado en el tiempo. Entonces, la manera de acompañar el Estado que tiene el Estado es este. Y claramente esto es una excepción a lo que tiene que ver con el principio de generalidad del derecho tributario, que significa que en definitiva todos somos iguales ante la ley y todos tendríamos que soportar cargas proporcionales iguales. En cambio la ley acá se encarga puntualmente de establecer excepciones a favor de las actividades mencionadas en el artículo 5 de la ley, que son, por un lado, actividades, podríamos llamar directas o directamente, y por otro lado procesos que acompañan esas actividades, ver también con un esquema de integración que piensa la ley, ¿no? De integración territorial. En ese esquema, si pasamos a la siguiente filmina, lo que se trata, no, la anterior, ahí, sí, lo que se trata en definitiva de merituar desde la ley tiene que ver con una correspondencia precisa y exacta de el sacrificio que se hace a través de los recursos públicos para beneficiar esta actividad que, como bien dijimos, es de alto riesgo, y las inversiones que la tienen que compensar, como decía Laura al principio, de manera directa en algunos casos y de manera indirecta, en particular en la minería, en gran escala, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo y no es casual que la Secretaría de Minería esté dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque esta actividad económica en particular, más allá, digamos, de lo que tiene que ver estrictamente con las ecuaciones económico-financieras o con el esquema de exportaciones y demás, tiene un impacto directo en lo territorial, es el desarrollo territorial por excelencia, es lo local por excelencia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque estando nosotros en un Estado federal, es muy importante entender a la minería como una actividad federal que compromete a las provincias, que les genera no solamente recursos, sino justamente crecimiento y desarrollo que va mucho más allá de una cuenta acomodada desde el Estado y obviamente una ganancia para el privado. Entonces, nos gusta a nosotros, tanto Laura como el doctor Hensel y el equipo, pensarlo a la ley, digamos, pensarla como un compromiso entre lo que es el sector público, que está brindando este beneficio, y el sector privado, que también se tiene que hacer cargo de
de invertir. Y obviamente esto se traduce en obligaciones y derechos tanto para el Estado como para el privado que invierte. En la siguiente diapositiva, bueno, lo que vamos a encontrar es un breve resumen, no me voy a extender demasiado en cada uno, pero digamos, para que tengamos en cuenta qué esquema plantea la ley, y no es casual el orden que elegimos para presentarlo, tiene que ver con qué clase de beneficios tributarios establece. El primero, digamos, en orden de presentación, es la estabilidad fiscal a partir de la presentación del estudio de factibilidad, que está en el artículo 8. ¿Por qué elegimos presentarlo así? Bueno, en definitiva, porque tiene que ver con esto que decíamos del riesgo, del alto riesgo. El inversor tiene que tener ciertas certidumbres a la hora de evaluar y de hacer su estudio y de decir cuán factible es el negocio, y el régimen tributario sin dudas es clave y absolutamente determinante en el sí o en el no en cuanto a concretar la inversión o no. Entonces, la estabilidad fiscal tiene que ver con que no se pueda incrementar la carga tributaria total de un proyecto, de una inversión, a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad tiene que reunir determinadas condiciones que obviamente están reglamentadas, y a partir de ese esquema, que significa ni más ni menos que la inversión es viable y que no es una mera expresión de deseo, sino que es concreto, un negocio concreto, el Estado le garantiza o le debería garantizar la estabilidad fiscal. Cuando esto se ve afectado por algún aumento de alícuota o una creación de un nuevo tributo y cualquier esquema o un procedimiento de determinación de impuestos más gravoso que uno que existía al momento de factibilizar, el inversor tiene la posibilidad de reclamar la afectación de la estabilidad fiscal en la medida que ese incremento no haya sido compensado por una baja en el esquema, ¿no?, tributario. Por otro lado, tenemos un esquema de amortización especial de bienes, que está en el artículo 13, que hace el impuesto a las ganancias, y bueno, tiene que ver mucho también con esto que decimos. Todos los beneficios tributarios están pensados en el esquema del largo plazo que la minería conlleva. Y en esto es muy importante entender también la actividad exploratoria como algo central, como algo basal del negocio. Y en el esquema de inversiones que se plantea la amortización especial de bienes con un esquema que va acompañando el ciclo de vida de los proyectos, está pensada estrictamente para que esto pueda llegar a ser un concepto que no grave en el impuesto a las ganancias justamente de manera desproporcionada, sino acompañando la vida útil o el ciclo del proyecto. Bueno, por otro lado tenemos la doble deducción del impuesto a las ganancias en el artículo 12 para lo que es las actividades de exploración, y justamente es doble deducción. ¿Por qué? Porque acá establece dos privilegios. La ley establece la propia ley de inversiones mineras como un beneficio especial para la exploración, porque lo que se quiere es, en definitiva, fomentar que haya más minería, esa deducción, y además también le suma que no es incompatible con una deducción que esté en el régimen general, con lo cual es una de las, diría, casi la única actividad que tiene previstas estos beneficios. ¿Por qué? Porque puede deducir dos veces un mismo concepto, es decir, un ensayo geológico podría ser deducido dos veces en el régimen. Bueno, y después por otro lado, la exención de utilidades provenientes de los aportes y derechos mineros en el artículo 14. Si pasamos al siguiente, vamos a ver algo que es muy importante y que me quiero detener unos segundos, que tiene que ver con el artículo 14 bis, que es la devolución del IVA a la exploración, que bueno, que acá hay un claro mensaje, igual que en el artículo 12, de la ley que está determinando cuál es la actividad más trascendental o la que más se quiere beneficiar, entendiéndola como el origen de todo, ¿no? Que tiene que ver con la exploración, con la prospección, con los ensayos, digamos, para los minerales, digamos, que tiene que ver con la lógica de seguir reproduciendo el negocio.
y la industria. Bueno, en el artículo 17 hay una exención del impuesto sobre los activos, bueno, está el artículo 15 con la capitalización del avalúo de reservas hasta el 50%, que esto es al solo efecto contable, y esto es muy importante remarcarlo, porque tiene que ver con este esquema de carga tributaria y de la ecuación económico-financiera de los proyectos y de las empresas. Y bueno, la exención a la importación de bienes de capital y equipos especiales y componentes que está en el artículo 21, porque esto presupone una gran infraestructura por parte de lo que son los inversores y las empresas mineras, justamente porque al ser de alto riesgo hay que garantizar la posibilidad de llevar adelante todas las actividades con equipos especiales que muchas veces no se fabrican en el país, entonces la ley lo que hace es presumir o entender que este beneficio será útil para que se puedan importar sin, digamos, libre de todo tipo de gravámenes, justamente estos materiales, estos insumos, estos bienes de capital que son necesarios para las tareas, para llevar adelante las tareas. Y por último, el tema del tope a las regalías provinciales en un 3%, bueno, esto es en la lógica del federalismo, obviamente las provincias tienen que adherir y han adherido, justamente la nación no podría poner un tope, es decir, si las provincias no estuvieran adheridas, claramente el tope carecería de virtualidad y no sería, al expresar las provincias su adhesión, se están planteando justamente que dentro de este esquema la ley de inversiones mineras, si bien establece beneficios de los tributos nacionales, genera un efecto, digamos, positivo en todo el territorio. Entonces, bueno, ahí viene, si pasamos a la siguiente, un poco en base a lo que hablábamos del correlato entre derechos y obligaciones, hasta acá les hablé de todo lo que tiene que ver con los derechos del beneficiario que tiene que estar inscripto en la ley, como bien dice el artículo 2 de la misma, que tiene que cumplir ciertas condiciones, y bueno, en ese esquema de ser beneficiario y digamos, sacando las empresas de servicios mineros que solamente pueden ser beneficiarias de uno de los artículos, que es el artículo 21, el resto son lo que denominamos proyectos mineros o empresas mineras, justamente tienen determinadas obligaciones. ¿Por qué? Porque la ley implica esto que hablábamos de lo que es la correspondencia. Y en nuestras facultades, en la Facultad de la Secretaría de Minería, como autoridad de aplicación de la ley 2496, está el hecho del control del uso de los beneficios fiscales en la medida que, como decía al principio, hay un sacrificio de recursos públicos. Bueno, ahí estábamos en beneficios, esto que tiene que ver con las obligaciones que la ley pone en cabeza del privado, lo hace justamente para garantizar las inversiones. ¿Qué puede pasar si, en definitiva, los beneficiarios no cumplen con las obligaciones del régimen? Sanciones de tipo administrativo, y también pueden ser penales, depende el grado de incumplimiento que sea, que obviamente las que nosotros administramos son las administrativas, las sanciones de índole administrativa, propias del registro, y bueno, obviamente lo penal es el Poder Judicial, pero nos corresponde a nosotros como autoridad de aplicación cualquier denuncia. En este esquema se instruye un sumario, ante una falta o una posible falta, se instruye un sumario que puede derivar una suspensión de la inscripción o, bueno, una exclusión del régimen y además también multas, y esto presupone la imposibilidad de utilización de beneficios. El esquema se da por el solo hecho de estar inscripto. Es decir, esto es una pregunta muy común que hacen muchas empresas, que tiene que ver con si están inscriptos y por ahí no están ejerciendo la actividad o no están, digamos, generando ningún esquema de movimiento en el negocio, si es obligatoria la presentación de las declaraciones juradas, y sí, es obligatoria por el solo hecho de estar inscripto, tienen que presentarse todas las declaraciones juradas de la ley en los vencimientos que corresponden. Obviamente, si no han utilizado los beneficios, se declarará en cero o se dice que no se han utilizado. Pero esto es bastante importante
teniendo en cuenta que hay un esquema de correlatividad, ¿no? Nos tienen que mantener informados a nosotros, que somos la autoridad de aplicación, para el control. Y esto es muy importante para los efectos de una auditoría. Las auditorías son los controles específicos que lleva adelante, en este caso a través de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, para controlar que la ley esté siendo cumplida. Bueno, los vencimientos están establecidos en la normativa, bueno, y a grandes rasgos se encalza bastante con el tema del vencimiento a las ganancias, son 30 días posteriores, y bueno, del vencimiento a la declaración jurada de ganancias, por una cuestión de contabilidad, y las empresas de servicios al 31 de marzo de cada año tienen que presentar. Es importante en el caso de las empresas de servicios. ¿Por qué son empresas de servicios mineros? Porque tienen que tener un 60% de su facturación afectada a lo que son los proyectos mineros. Si pasamos a la siguiente presentación, ya está. No, sí, porque habíamos puesto una y bueno, pero no está, pero lo digo. Estamos trabajando, la saqué y la debería haber dejado. Bueno, es el artículo 18 y el 25, que tienen que ver con el cronograma de inversiones. El cronograma de inversiones realizadas, que es el 18, y el cronograma de inversiones a realizar, que es el artículo 25. ¿Por qué esto nos parece central charlarlo con ustedes y compartirlo acá? Bueno, por dos cosas, o tres diría. La primera gran cuestión tiene que ver con que es la manera en que la ley encuentra para cerciorarse o para asegurarse que este sacrificio fiscal vuelve en inversiones, que hay un círculo virtuoso, ¿no? Entonces le pide la información, o sea, le tenemos que pedir nosotros la información a las empresas están obligadas a presentarla, justamente indicando cuál es el cronograma de inversiones y las que realizaron y las que van a realizar. En esto estamos trabajando muy fuertemente con la dirección a cargo de Emilio, porque la segunda cuestión que quería remarcar muy puntualmente tiene que ver con que las empresas en general no están acostumbradas a informar los cronogramas de inversión a la autoridad de aplicación con la regularidad con la que debería informarse, y hemos detectado bastantes incumplimientos, y aquellos que cumplen con formatos que son tal vez un poco precarios, podríamos decir, para la información que nosotros necesitamos, tanto para auditar como para diseñar políticas públicas. Nosotros trabajamos con datos en todas las direcciones. Entonces estamos llevando adelante a través de la dirección de Emilio un rediseño de la presentación de las declaraciones juradas a través del sistema TAD, que es el sistema montado sobre el sistema GDE, que es de expediente digital de la Nación, para tratar de facilitar un poco el cumplimiento. Y esa información que estamos pidiendo ahora es con un grado de detalle realmente muy grande y también muy beneficioso, tanto para la empresa porque los va a ordenar, como para nosotros porque nos va a permitir contar con un banco de datos y de información que nos va a posibilitar medidas o propuestas y monitorear sobre todo los esquemas de inversión. Así que de mi parte les agradezco mucho y ahora le doy paso a Víctor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, José, y gracias por estar todos a esta hora del viernes. Vamos a contar un poco, volviendo a lo que es el impacto de exportaciones en las provincias, y como ya ha anticipado Laura, la importancia que tiene, en estas 4 provincias principalmente, explicando cerca de entre el 70 al 90% de las exportaciones. Pero desde la dirección nos propusimos también ver qué impacto tiene esto en la economía y en las cuentas provinciales, ¿no? Porque a veces se tiene el concepto de que un dólar de exportación es un dólar que se va, pero ese dólar de exportación tiene muchos impactos sobre las provincias. Es una actividad muy dinamizadora. Y también, ¿por qué estas 4? Porque, como podemos ver acá, lo que es la participación del empleo, además de ser una de las actividades con el mayor empleo, ahí en el cuadro de la derecha podemos ver
al primer trimestre de este año, que se ubica como la segunda actividad después del petróleo y gas, la minería metalífera, y la explotación de otras minas y canteras también se encuentra con buenos sueldos promedio dentro de lo que son las actividades en el país. ¿Qué ocurre con las provincias? Bueno, del lado izquierdo tenemos Santa Cruz, Jujuy, San Juan, Catamarca, con un porcentaje interesante de lo que es el empleo directo privado. Salta también creciendo, como ya ha anticipado Emilio, y con la puesta en marcha que hoy está en preproducción la mina Lindero, finalizando las tareas de construcción. Salta se sumaría a este selecto club, digamos, de las 4 provincias de la filmina anterior, y con estas provincias con las que actualmente estamos lanzando, como ha anticipado también Laura, una actualización y un análisis del impacto económico de la actividad. ¿Querés pasar, Meyer? Bueno, el foco en estas 4 provincias, y acá también esperamos poder avanzar este año, y actualmente las dependencias provinciales también felicitan el trabajo que están haciendo para el cumplimiento de protocolos y cuidando la salud de los operarios en las minas, porque bueno, la coyuntura también nos obliga a todos a atender muchas otras cuestiones además de los análisis, pero así a grandes rasgos lo que podemos ver con los salarios es que en los 4 casos la actividad ha estado duplicando, triplicando los salarios promedio de la provincia, y explicando la masa salarial, acá en el cuadro de la derecha, que significa masa salarial es un P por Q, digamos, cantidad de empleados por sus salarios. Si tendríamos una familia donde uno gana 50.000 y otro 25.000, bueno, hay más masa salarial de esos 50.000, ¿no? Entonces, en Santa Cruz, hoy está explicando 1/6 de la masa salarial, o sea, solamente de forma directa. Acá no estamos haciendo ninguna inferencia de empleo indirecto, y como sabemos, por cada empleo directo también puede haber entre 2 y 3 empleos indirectos en contratistas y proveedores de bienes y servicios. Pasamos a la siguiente. Por eso, cuando hicimos el análisis para Jujuy, de qué ocurría en un año particular con las exportaciones y con las inversiones, 2018 fue un año especial para Jujuy, pues estaba finalizando la construcción de Chinchillas y estaba ya en marcha Cauchario Larós, ampliación de Olaró, los primeros trabajos de ampliación de las pozas, cómo esas inversiones y exportaciones se traducían en sueldos, en proveedores de bienes y servicios y en recaudación pública. Pasamos. Bueno, principalmente si los que conocemos la provincia de Jujuy sabemos que está la región de la Puna, la quebrada, la famosa quebrada de Humahuaca, y las actividades se concentran principalmente en esta región. Entonces, en la siguiente podemos ver, hicimos el análisis poblacional, nos fuimos hasta 1869, el primer censo argentino, vimos cómo la población se fue concentrando en los valles, en la yunga, y esto es una característica que uno observa en general en todo el país, pero bueno, hoy nos plantea también, nos interpela para una reflexión sobre llegar a un crecimiento más equitativo y equilibrado de nuestros territorios, y la actividad minera viene a completar por ahí, equilibrar esas regiones que hoy están más despobladas. Uno puede ver esto con la quebrada de la Puna, pero también lo puede ver en Calingasta, Iglesia en San Juan, en los Andes en Salta, en Antofagasta de la Sierra en Catamarca, en la meseta patagónica en el caso de Santa Cruz, pero como la minería ha llevado al arraigo y al movimiento económico en estas regiones, y plantearse también un equilibrio en una actual Argentina que tiene 1/3 de la población en el AMBA, y lo que sabemos que eso conlleva en muchos otros aspectos. En términos de masa salarial, en el detalle, aquí sí pudimos ver el empleo indirecto en Jujuy, y nos llevaba el empleo desde el 7,1% al 11,4%, o sea que más de uno de cada 10 empleados
estaba relacionado con la actividad minera. ¿Sí? A pesar de ser una provincia todavía en potencial, en muchos proyectos, con proyectos de construcción y en exploración, aún así hoy ya tiene más de 1 de cada 10 empleados relacionados con la actividad. Pasamos. Y otro concepto que observamos en este estudio fue la participación de las comunidades aledañas a los proyectos. Aquí tenemos poblados que pueden ser comunidades, pueden ser puestos, y en las operaciones, por lo menos que pudimos observar, fue Olaroz en Susques, del proyecto de litio, con un 42% de su planta de las comunidades, Olaroz Chico, Huancar, Susques, Catúa, en Rinconada el proyecto Pirquitas Chinchillas de plata zinc, empleando a 284 de las comunidades, casi un 60% de la población, de la planta en base a las comunidades. En el estudio de San Juan vamos a pasar un poco a lo que fue el crecimiento de las exportaciones, como ya veíamos, y también la incidencia que han tenido los precios. En el caso del oro se evidencia bastante. San Juan pasó de ser una de las últimas provincias exportadoras en los principios de los 2000 a ser la sexta, por ejemplo, en el pico. O sea, tuvo un crecimiento exponencial con el proyecto Veladero sobre todo. Pasamos. Y en San Juan nos propusimos ver el impacto también del año 2016 sobre las exportaciones, lo que significó en compras nacionales, sueldos que se nos ha borrado parece, pero cerca de 204 millones, si mal no recuerdo era. Sí, 204. Sí, y 131 millones en recaudación tributaria y no tributaria directa, que esto incluye regalías, pero también impuesto a las ganancias, derecho de exportación y otros tributos que realiza la actividad. En el caso de estos efectos indirectos que observamos, tuvieron que ver con, por un lado, la compra de proveedores de bienes y servicios, por otro lado, la inversión, porque los grandes proyectos tienen una etapa muy importante de construcción que puede llevar 2 a 3 años, donde también se produce un gran dinamismo de la economía, con muchos contratistas, un gran número de empleados. En el caso del Lama, cuando se estuvo en el pico de construcción, el proyecto Pascual Lama alcanzó cerca de 10.000 contratistas, y un efecto consumo que tiene que ver con esto que observábamos antes, que una brecha salarial mayor en la actividad también genera una mayor propensión al gasto y también al movimiento de otras actividades indirectas, que en la introducción Laura nos mostraba el PBI, y mucho del PBI está sujeto a las actividades primarias, digamos. Si nosotros no tuviéramos la atracción de estas actividades, el resto no puede suceder. El comercio, los servicios, todo lo que nosotros consumimos tiene que ver con la atracción de las primeras actividades de la economía. Entonces, llevado en términos de PBI, pero en el caso puntual de San Juan al Producto Bruto Geográfico, que es una aproximación pero provincial, estos efectos capturados en las cuentas nacionales más que duplicaban el impacto directo de la actividad. O sea, cuando nosotros hablamos de 0,9 en el PBI nacional, si pudiéramos realizar este multiplicador a todas las actividades, también observaríamos la incidencia que tiene sobre otros sectores, ¿no? Como la construcción, especialmente en el caso de la inversión, y todos los sectores relacionados con el consumo, el comercio, en el caso de los salarios y el diferencial especialmente salarial de los trabajadores de la minería. Bien. Y ha llevado esto a lo que es el empleo también en cada sector donde consume o genera un impacto la actividad, también está generando un empleo. Entonces, en el caso de San Juan, estos cálculos nos llevaron a 2,9, es decir, que por cada un empleado había casi 3 empleados relacionados con la actividad o que sus ingresos de alguna manera dependen de la actividad, por estos efectos que mencionaba. Y acá un poco de actualidad, no sé, Laura, si querés comentar sobre el empleo. Un poco era traerles, ¿no?,
está claro desde el punto de vista del impacto directo que genera una actividad como la minera, hoy medible en términos con estos dos indicadores. En el nivel de actividad económica, en la generación de divisas, como hablábamos al principio, y puntualmente en los puestos de trabajo. Hoy la minería, a datos de mayo, tenemos casi 24.000 puestos de trabajo directos. Y ahí en la torta un poco se los mostramos, casi el 40% en derivados de los metales, de 1.600 del servicio de la minería, separamos al litio, cerca de unos 1.500 en el litio, y en las pymes, mayoritariamente pymes no metalíferas, casi la otra mitad, el 47%. Sí. Acá más o menos, en función de lo que Víctor recién les comentaba para San Juan, esto es para país. En este gráfico tenemos en azulcito la cantidad de puestos de trabajo y en gris el salario promedio, también por los sectores que veíamos recién. Claramente, y hace poco dentro del Ministerio de Minería, dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, el ministro abrió el gabinete de género y veíamos estos indicadores para todas las actividades económicas en términos de género, ¿no? Pero en términos de puestos de trabajo y valor, la minería tiene el mayor salario hora, claramente. Bueno, en este está en términos de la escala, independientemente de, digamos, para la minería de gran escala, que mayoritariamente es metalífera, ¿quién explica los puestos de trabajo? Para las medianas, pequeñas y microempresas también. Bueno, lo que les comentaba hace un rato, claramente es un eje transversal para todo el gobierno de Argentina y también para el resto de las instituciones públicas y privadas del sector, tanto la gremial laboral, desde su sindicato, desde AOMA, como la CAEM, han puesto como políticas y estamos trabajando de manera armónica, gobierno, sociedad, digamos, trabajadores y empresas, en pos de mejorar el criterio de integración y de inclusión de todos los géneros en la actividad, una actividad que claramente es masculinizada, pero nosotros veíamos, o sea, la tasa promedio de feminización en Latinoamérica ronda el 6,5%. Argentina en este momento está cerca del 10%. La última década ha hecho un cambio bastante importante, justo en esta semana de diálogo entre los empresarios, el sector sindical y nosotros, y se veían muchos de estos, digamos, ese indicador refleja parte de la política, ¿no? Hay mucho para trabajar, es una industria masculinizada, hay muchas capacidades específicas de las mujeres en ciertos puestos de liderazgo en cualquiera de los lugares de la cadena y en cualquiera de los sectores, tanto públicos como privados, pero específicamente en la actividad minera, la mujer está teniendo un rol importante y es parte de la agenda de toda la industria. Bueno, esto un poco es lo que les queríamos compartir a partir de la provocación de las respuestas, de las preguntas del grupo. Nosotros quedamos como equipo a disposición de todos. Hemos estado contestando ahí en el chat algunas de las preguntas. Hay una, creo que es la que quedó sin responder del todo, que la planteaba Silvio, respecto a los esquemas de promoción. O sea, creo que su preocupación tiene que ver con cómo financio etapas tempranas o hasta dónde la ley de inversiones o los incentivos fiscales promocionan o promueven inversiones en etapas de la actividad económica minera que no sea la operación. Ahí yo quisiera que desde lo técnico, o sea,
Hoy, la herramienta de promoción que tenemos y que hay que cuidar es la Ley Nacional de Inversiones, la 24193. Ahí sé que en parte Josefina le respondió por el chat, pero me gustaría que se lo aclare. Yo previamente lo que les quiero traer como mensaje a ustedes o a los profesionales del sector es que claramente no es el mejor momento de coyuntura en términos de un esquema de promoción de inversiones, pero de promoción de inversiones de cualquier tipo, ¿no? El mundo está transitando, como empezábamos la charla, un momento de recesión global, y después nosotros tenemos problemas estructurales de Argentina, donde hay una fuga sistemática de divisas, que tiene que ver más con la especulación que con la realidad. Hay un gobierno que está decidido a enfrentar este problema estructural. Hicimos un paso con la estructuración de la deuda y con los bonistas, pero hoy claramente se están tomando medidas de política cambiaria que no son buenas señales para la inversión. En el mientras tanto, todos entendemos desde el gobierno que hay que trabajar sobre esquemas que promocionen. De hecho, se los anticipamos, nosotros estamos trabajando, creemos en esquemas progresivos, creemos realmente en esta mirada, digamos, de que haya, que no todo proyecto, de hecho nuestro propio ministro y el secretario lo plantean, y uno de los programas de nuestra secretaría, que es el programa específicamente de reactivación y promoción de las inversiones mineras, es analizar proyecto por proyecto, ver sus esquemas. Entendemos que los regímenes generales, los regímenes tributarios son generales, pero como te dijo Josefina en el chat, y ahora la dejo para que te dé el detalle de la explicación, hay que saber presentarse, inscribirse y aprovechar los beneficios que traen acaecida la ley de inversiones, cumpliendo obviamente las obligaciones. Josefina, si querés ir puntual a la pregunta. Bueno, tal cual como decís, Laura, un poco, bueno, les comparto para los que no leen el chat o los que no, para traer la pregunta de Silvio. Él pregunta primero puntualmente sobre si hay algún esquema que se esté pensando para diferenciar o para, digamos, para promocionar que sea diferencial para operaciones que no sean de nivel 1. Y después pregunta que la doble deducción en realidad él asume que es solamente para proyectos que están en operación. Y lo que en realidad le queremos aclarar es que primero la ley, como bien dijo Laura, es una excelente herramienta, es de las pocas leyes que existen de esta entidad. Verán con solo revisar las actividades económicas principales que estaban en alguno de los cuadros, cuáles tienen un régimen promocional de esta magnitud. Prácticamente ninguna. Puede llegar a ser energía ahora en el último tiempo, y bueno, no muchas más, con lo cual, como bien dice Laura, hay que cuidar la herramienta. La ley no distingue escala de proyectos, ni tampoco etapas. Lo que hace es justamente plantear actividades, y las actividades, bueno, las que incluye y las que excluye. Y está tan bien pensada la ley que en este esquema también habla de la integración de otro tipo de actividades que digamos que son las del inciso B, trituración y demás, que tienen que ver con un entramado mucho más complejo. Pero para que quede bien claro, la ley no es un problema, digamos, en sí mismo, al contrario, es una solución. Lo que tal vez hay que pensar, o se puede llegar a pensar, son herramientas satelitales a la ley que puedan llegar a dar respuestas tal vez focalizadas a problemáticas puntuales. En particular con las pymes, como bien señaló Laura, tal vez no se conozca demasiado la herramienta, eso puede llegar a pasar, y por otro lado hay un alto grado de informalidad, es decir, muchos de los proyectos tal vez no tienen las condiciones contables adecuadas para presentarse ante nosotros, no solamente ante nosotros, sino ante AFIP. Entonces eso también es una realidad
que tal vez tiene que ser atacada o solucionada desde el sector privado y desde el sector público, generando espacios de diálogo y generando instancias de comunicación y de difusión de la herramienta. Pero yo apoyo lo que dice Laura 100%, la ley hay que cuidarla, y es un esquema ya de por sí diferenciado que no distingue, solamente hay que hacer las actividades que dice y que enumera, y bueno, cumplir con las obligaciones de la inscripción en adelante. Así que eso es importante aclararlo porque no se hace distinción desde ese aspecto. Silvio, ¿estás? Ahí está. Bueno, no sé, Silvio, si respondimos. Después había otra pregunta que también fue contestada por el chat, que hablaba del tema de la estabilidad fiscal, que aplica a partir de la presentación, no es de la aprobación, a partir de la presentación. Lo que puede pasar es que el estudio de factibilidad no cumpla con las condiciones de la reglamentación y que eso sea rechazado, pero eso tiene una instancia de subsanación en la medida que el esquema de lo que, digamos, de lo que implican las condiciones esté mínimamente cumplido, es decir, que pueda llegar a ser tomado como una presentación válida, no como una expresión de deseo, que era lo que decíamos al principio. Así que es a partir de la presentación, no de la aprobación. Después vi una pregunta de Jacqueline puntualmente, dice, la empresa Banfield dejó a 250 mineros sin trabajo. Esa es una noticia de diario. Jacqueline, te podemos dar más explicaciones respecto de eso. Tenía que ver con la construcción, y más que dejar sin trabajo, nosotros sabemos que las instancias de lo que es la aplicación del CAPEX en un proyecto, bueno, cualquiera de los, o sea, cuando uno construye ese empleo que dura, la vigencia del contrato son empleos a término. La explicación que da la empresa respecto de ello fue que eran empleados de la construcción, definidos, una subcontratista, definido para una obra concreta, terminada la obra, ese empleo se termina. Y lo que pretendía el grupo de empleados era que la empresa los contratara, siendo constructores. Bueno, estos desafíos suceden, traigo a colación el caso y la pregunta, porque son los grandes temas. La minería, tanto en Argentina como en el mundo, irradia en sus instancias, en sus primeras etapas de construcción. Recuerdo una de las últimas inversiones en Latinoamérica, que es la puesta en marcha de Fruta del Norte en Ecuador, también un caso de muchísimos empleos, o como pasó con la construcción de Pascualama o alguno de los proyectos en nuestras zonas. Ese empleo de construcción después no puede quedarse en la instancia de operación, porque las especificidades y las características son distintas, ustedes lo saben. Lo que sí, armónicamente, entre sector privado y sector público, podemos trabajar de alguna manera para que este empleo de alta categoría, si la rueda sigue girando y hay una especificidad y hay nuevas aperturas de minas, tendríamos empleo permanente y específico para todos, y de hecho, por eso celebramos estas conversaciones con ustedes. Mientras más minas hayan, mientras más operaciones hayan, mientras primero más exploración, va a hacer que tengamos una curva y una posibilidad de planificación, ¿no? Después, si querés características específicas respecto a esa consulta que se politizó mucho, podemos darte más detalle. Y veo al final una de Jessica que dice que si todos los proyectos que explotan pagan regalías mineras. No sé si Víctor o Emilio quieren explicarle, pero claramente por código de minería las provincias dueñas de los recursos mineros pueden cobrar regalías mineras. No sé si te referís a eso. No sé, Jessica, si querés detallar más la pregunta.
¿Hola? Me parece que contestó por acá por el chat. Ah, ok. Mira, justo has planteado un concepto que también es de diario y que en un, más que de diario es, hablar de megaminería. Es un concepto que no existe y no creo que en las universidades y en la facultad se lo digan. Es minería de gran escala, ¿no? No entiendo qué es lo que estás queriendo poner. Es referida a si es una disposición para megaminería. No, lo define el código de minería en función de la categoría del mineral. No te entiendo bien la pregunta. Ah, ok. ¿Querés, Víctor, detallarle un poquitito, diferenciarlo? Sí, como decía Laura recién, el código de minería es el que establece para la primera categoría, los minerales de esta categoría, el pago de regalías. Después cada provincia puede determinar con el límite que fija la ley de inversiones el monto de regalías, pero en general todo lo que es primera categoría, en general no, efectivamente todo lo que es primera categoría y lo que podemos asociar con los proyectos que estuvimos viendo como litio, oro, plata, actualmente sí tributan en todos. Sí, que en general la primera categoría incluye todo lo que es minería metalífera y, como bien dijiste, litio, potasio. O sea que sí, más que por la escala es por la categoría mineral. Y agrego una cuestión, lo que es la regalía en sí no es un concepto tributario, ¿no? Tiene que ver justamente con el esquema de pago, claro, que no es tributario, no es un impuesto, más allá de que esté incluida el tope dentro de lo que es la ley de inversiones, ¿no? Por una cuestión de armonización. Claro, es la retribución que tiene la autoridad, la provincia, digamos, la dueña originaria del recurso natural, que es a nivel subnacional, por ello. Tal cual dijo Josefina, no es un impuesto, sí es parte del costo, es parte de la presión que tiene esa ecuación económica, ¿no? Laura, yo tengo una consulta, ¿puede ser? Sí. Bueno, por un lado, muchísimas gracias por la charla, fue muy interesante, muy clarificadora, con datos y gráficos que es muy importante. Y siguiendo el hilo de lo que estabas contando antes, dada la situación macroeconómica que lleva el país, es muy claro que es necesario la exportación y aumentar y multiplicar la exportación de recursos al mundo para obtener los dólares que necesitamos para estabilizar la macroeconomía. Y en cuanto a la minería, específicamente, para poder exportar, es necesario explotar recursos, para eso es necesario tener recursos y para eso es necesario explorar. Y la pirámide que mostró Emilio hace un rato me suena más a un rectángulo que pirámide, lo cual me asustó un poco. Porque para llegar a la producción necesitamos varios años de exploración, de factibilidad, por lo cual para multiplicar la cantidad de recursos y de reservas y llegar a la multiplicación que tuvo Perú necesitamos un tiempo considerable de exploración. ¿Se ha pensado alguna estrategia para llegar a eso, como por ejemplo una empresa público-privada, mixta, que ayude a las empresas? O, bueno, ya dirán alguna herramienta que se han pensado. Buena pregunta. Cuando apenas llegamos, nosotros venimos del territorio, ¿no? De las provincias, gran parte desde el doctor Hensel y las dos subsecretarias. El equipo que nos acompaña también es muy analítico, viene de trabajar en muchas áreas. Y la decisión desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, o sea, el diagnóstico es tal cual el que vos has hecho, y es crítico. Muchas veces desde otras áreas, más fiscalistas, porque su misión es esa y demás, no se termina de ver la minería
es parte de la solución de Argentina, tal cual lo dijiste vos, y no el problema. Y eso hay que hacerlo entender. Cuando empezamos la conversación y cuando ustedes se conectaron conmigo, yo se lo comentaba al equipo y les dije, vamos el equipo completo, porque ustedes entienden, o sea, la realidad y la racionalidad y la linealidad que demuestra la minería hace que esto tenemos que explicarlo donde hay que explicarlo. En ese pipeline que Víctor, o sea, que Emilio les mostraba, más o menos un CAPEX de 30.000 millones de dólares. Se resuelven los problemas de Argentina. En el cortísimo plazo. ¿Qué pasa? También tenemos, a veces, problemas de... El anteojo que nos ponemos desde los dos lados, ¿no? Son problemas estructurales de nuestro país. Tengo que apostar a la economía real a partir, y voy a responderte tu pregunta, si se ha pensado o no en una empresa pública. No creo que Argentina tenga, y esto es una opinión tanto del secretario como desde nuestra área, en el momento actual, las posibilidades de llevar adelante una empresa pública, ¿no? Básicamente hay inversiones externas directas que están dispuestas a asumir los riesgos que toda inversión privada asume y elegir a Argentina como destino de inversión. Hay fuentes probadas de ellos. Pero mínimamente lo que te están pidiendo es dame seguridad jurídica y cumplime administrativamente la ley de promoción de inversiones, que es la que permitió que los proyectos de minería metalífera que hoy se están agotando nos hayan permitido en esas 4 o 5 provincias cambiar estructuralmente la matriz productiva. Y no solo la matriz productiva, la realidad socioeconómica y la infraestructura básica para el desarrollo. Porque tal cual Víctor les decía, el impacto y los impactos derivados de que un proyecto funcione con lógica privada y que el Estado se dedique a controlar como corresponde, a fomentar y hacer que verdaderamente no sea un enclave económico, sino que sea una posibilidad de un círculo virtuoso, creemos que es la función que tiene que tener el Estado. Demos las condiciones para que venga inversión externa directa, controlemos que cumplan el código minero, los códigos de procedimiento, las legislaciones que tenemos, acompañemos a que se derive mucho más industria nacional. Creemos que ese es el rol. O sea, que si en algo pensamos, si algo estamos haciendo es puertas adentro y puertas afuera explicando esto, que la minería es parte de la solución a Argentina y no el problema. Y los necesitamos a ustedes, porque hay que lograr esta racionalidad. Fíjate conceptos como recién de megaminería en este ámbito, imagínate afuera, mucho más. Y son instalados por gente, o sea, a ver, la minería permite movilidad social, cambia geopolíticamente la lógica de mi país. Hace más democrática, hace más federal. Pero fíjense los sueldos, los salarios, la posibilidad de que rápidamente irradia beneficios sociales y económicos. Y deja infraestructura instalada para derivar nueva industria. Entonces también cambia la lógica de poder. Entonces yo me dedico, tengo casi 25 años de ejercicio de la profesión, me dedicaba a la competitividad desde la economía, soy desarrollista contemporánea de cualquiera sea la vocación productiva del territorio, y hace más de 15 años que encontré en la minería, y soy una defensora, bueno, justo me toca trabajar en un territorio que es su vocación productiva, es esa, no había otra cosa, teníamos un oasis en San Juan con un río, y 100 milímetros al año, o sea, empleado público o nada. Y entonces, hoy en uno de los foros, la exgobernadora de Catamarca dijo, dejen a los territorios de las provincias andinas o las que tienen potencial minero geológico que decidan ella cuál es su vocación productiva. Entonces, en ese sentido, sí, agradecerles la invitación
y pedirles a ustedes comprometerlos como capítulo de estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, de Geología Económica, de Geología Aplicada, que tenemos un gran desafío. La generación de ustedes se merece tener todos esos proyectos y más, porque tal cual dijiste vos, esa cartera se tiene que ir desarrollando, los tiempos de la minería son altos y estamos complicados, se me están agotando proyectos y tengo la línea de largada pocos, tu análisis ha sido real, así que como el esquema que a ustedes les parezca, en clases, en conversatorios, en idas, la posibilidad de ayudarlos a que vayan a territorio, a que vean las minas, a que busquemos formas creativas de que ustedes cooperen nosotros, de que se vaya creando más sinergia institucional y que realmente podamos ser un país minero, no un país con minería como somos hoy, bienvenido. En esa línea, perdón que siga, pero es muy interesante. Te iba a preguntar dos cosas, creo que me voy por una sola, porque una creo que es obvia. Te iba a hablar sobre la provincia de Chubut, ¿no? Y cómo podía favorecer proyectos como Navidad de la economía de Chubut, que está tan caída últimamente. Pero creo que es obvio con lo que acabas de decir. La segunda pregunta que te iba a hacer es que nosotros tenemos parte de la reserva más importante del mundo en litio. Y quería saber si se había declarado al mineral de litio como estratégico o si se ha pensado como parte de una cadena productiva, ¿no? Para el desarrollo industrial, como para que no quede como exportación de litio, sino que eso se transforme en baterías y en desarrollo industrial argentino, ¿no? ¿Querés, Víctor, explicar nuestra posición? Bien, Facundo, sí. Respecto a la consulta, por un lado, bueno, los recursos es verdad que Argentina es el principal país con recursos identificados. Esto no significa que sea una reserva económica y, bueno, otra cuestión es que hay que poner en producción muchos de los proyectos, como mostraba Emilio en la pirámide, que hoy vienen hace muchos años también con idas y vueltas en lo que es el desarrollo, ¿no? Que no es fácil producirlo y también tener el concepto de que hay un agregado de valor ya desde el mismo momento del carbonato de litio, que es un proceso industrial, ¿no? Que hoy tenemos, por ejemplo, en el Salar de Aroz cerca de 100 ingenieros y técnicos trabajando para desarrollar a partir de una salmuera un producto industrial como es el carbonato, que por ejemplo en Australia, que hoy es el actual productor, el principal productor, sale más del 60% del mineral de spodumeno que contiene litio, aún no se ha llegado a la producción de un derivado químico del concentrado mineral, y esto ya genera un gran valor económico para Australia, que ha exportado cerca de 1.500 millones solamente en spodumeno en 2018. Y plantear una cadena de valor, hay que sí tener en cuenta muchas variables, ¿no? Por un lado, tener la demanda de ese mercado, que la vemos, creemos que sí, el mundo se encamina a la electromovilidad, pero por ahí hoy es prematuro en Argentina pensar en un gran parque automotor eléctrico, ¿no? Pensando lo que esto implicaría en insumos importados, que el litio en una batería compone menos del 5% del costo, y que el resto de los productos, cobalto, níquel, son los principales minerales que en realidad tiene el cátodo, deberían ser importados, ¿no? Eso solamente lo que es la materia prima. Después tenemos, bueno, toda la tecnología que conlleva y los años de curva de aprendizaje, que estaríamos 30 años detrás de Japón y Corea, que han sido los precursores, y de China. Es un camino largo, digamos, que hasta Estados Unidos y Europa lo están queriendo transitar, pero sabemos que hay que llevarlo, pero no es tan fácil, no es que hoy podemos decir vamos a industrializar la materia prima, en realidad ya hay una industrialización, como les decía, y esto, hoy la oportunidad argentina está en insertarse en esta cadena, digamos, proveyendo el carbonato de litio de la mejor calidad posible, y en paralelo sí trabajando en lo que es el desarrollo de una industria local, pero siempre teniendo en magnitud la escala de las industrias, ¿no? Lo que pueda significar el carbonato
en relación a las necesidades locales. Por ahí con un 1 o 2% de toda la producción podríamos tranquilamente abastecer las necesidades locales de baterías y de vehículos. Bueno, no sé si responde la pregunta, pero es un tema muy interesante, por ahí nos llevaría a otro seminario completo porque hay muchas variables. Sí. Perdón, Víctor, si me dejas agregar con esto que decís vos, la importancia ya del agregado de valor desde el origen de la salmuera también, y donde apunta Argentina, lo que me parece importante destacar es la alta calidad y la competitividad que tienen los salares en Argentina, no solo desde el punto de vista de las características físicas de los yacimientos, sino también por todo el marco normativo que tenemos en Argentina, así que es como que es un punto fuerte que tenemos nosotros desde el inicio de la cadena de valor, siendo la minería misma como el inicio de esa cadena. Yo quiero agregar algo, Facundo, si me permitís, que un poco refuerza lo que bien planteaba Laura y que ahí en el chat Juan comenta respecto a lo que tiene que ver con que tal vez hay un problema de comunicación en cuanto a lo que es la minería y que el Estado obviamente cumple un rol fundamental en esto, pero va por el lado que dice Laura, tiene que ver con un compromiso, lo que hablábamos al principio, es un compromiso multisectorial. La academia es parte de ese compromiso que tiene que existir, el Estado, por supuesto, y el privado, digamos, desde las ONGs hasta las empresas, y en esto la Secretaría está llevando adelante una iniciativa que es una mesa multisectorial, justamente para poner, digamos, la semántica de lo que tiene que ver con la industria y con muchos prejuicios que hay, para que todos los actores dialoguen y se llegue a este consenso social, digamos, suplantando esta visión, porque el secretario, esto de la licencia social, él plantea más allá de eso, es un consenso social que hay que lograr respecto a la minería, porque no es posible el desarrollo sin la minería, teniendo en consideración que la minería es la madre de las industrias. Entonces, si partimos de esa base, comprometernos todos, ustedes como académicos y como estudiosos de la materia y las empresas por su parte, el Estado haciendo lo que tiene que hacer y bueno, y por supuesto las organizaciones no gubernamentales. Entonces, hablar de compromiso va por ahí más allá del Estado, que sí, sin duda, Juan, estamos totalmente de acuerdo. Coincido. Ahí Diego Palma pregunta si se puede pensar algo a futuro en conjunto con Chile y Bolivia para la manufactura del litio. Sí, acá voy a sumar un ejemplo más en realidad que suelo dar con esta cuestión, que la industria del litio de la batería, perdón, es una industria del conocimiento, y el insumo per se no garantiza que uno pueda desarrollar, y no hay, si ustedes observan también lo que es la abundancia del litio en términos de recursos y distribución geográfica, no es el caso del cobalto, como uno puede ver en República del Congo, o otros minerales de concentración. Incluso el níquel está más concentrado en Indonesia y en otras regiones que el propio litio. Entonces, que esto garantice una posición estratégica para el triángulo, muchas veces se ha sobrevalorado lo que significa el recurso. Yo doy el ejemplo del uranio, digamos, hoy Argentina tiene una industria, y la ha tenido y la ha propulsado, del conocimiento que puede manejar desde el mineral hasta el combustible, enriquecerlo, tiene toda la cadena completa, hacer reactores de radioisótopos, reactores de generación como el proyecto Karen 25. No obstante, el uranio actualmente lo importamos, desde el año 94 empezamos a importarlo, y no es necesariamente el mineral lo que desencadena una industria, ¿no? Es el desarrollo de digamos, el valor que tiene por ahí es ínfimo, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es solamente, no alcanza con el mineral, y esto, si uno observa lo que ha pasado con las licitaciones de Chile, digamos, favoreciendo la instalación de empresas proveyendo o garantizando el litio a un precio diferencial, no fue un incentivo suficiente, ¿no? Hay mucho para aprender también de lecciones aprendidas de la región en cuanto a los intentos o lo que fueron los desarrollos regionales.
Y ahí agrego una cosita que tiene que ver, recién con el profesor Lencina, por el chat conversábamos un poco. Nosotros, a ver, si logramos ser un país, nuestro potencial minero geológico se conoce en gran parte. Si podemos lograr ese circuito de que podamos ser mineros, ser buenos mineros, ser competitivos, tener integrada la cadena, sí podemos llegar a lo mejor a partir, o sea, ¿me entendés? ¿Qué es primero? ¿Qué es el huevo? ¿Qué es la gallina? Y en el caso concreto del litio, tal cual Víctor se los decía recién, preocupémonos por tener buenas explotaciones muy productivas del mineral, que es lo que hay. Después toda la industria derivada, digamos, esto no quiere decir que no estemos a favor de generar mayor valor agregado en origen, ¿no? Pero hay que tener las consideraciones, tal cual ahí entró a profundizar, si algún otro no lo hizo, por algo no lo hizo. Y en una, por ejemplo, una batería de litio específicamente, no necesariamente el mayor componente es el litio. Probablemente, tal cual él lo dijo, hay otros componentes asociados que sí me lo llevan. Entonces, si yo voy desarrollando buena minería con muchas cosas, probablemente en un horizonte de mediano plazo, ese drive de la cadena de valor podamos integrar. De hecho, es el camino que ha hecho Australia con la siderurgia y con un montón de cosas a lo largo del... O sea, si de manera sistemática y continuada vamos madurando nuestro país minero, claramente va a ir habiendo industria derivada cada vez más específica, ¿no? Creo que tenemos mucho potencial para empezar ese camino y no pararlo. Porque es como que las exploraciones de los 80, de los 70, ¿no? Están aplicándose, la estamos agotando ahora y no tenemos, tal cual vos cuando empezaste las conversaciones hiciste un excelente diagnóstico, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en las puertas de la minería moderna, tenemos una cartera de proyectos interesantes y una posibilidad, si ella se mueve automáticamente, se van generando los proyectos que están en etapa temprana de exploración pueden mejorarse. Y otra cosa que no es menor, por ejemplo, el caso del proyecto integrado de Agua Rica, me está mostrando otra nueva forma de ver la nueva vida de los proyectos, que son con las ampliaciones o con las construcciones, sobre la base de la planta metalúrgica de un determinado proyecto, puede que cierre el PIT, use la planta, tome nuevo sobre ese mismo proyecto. Entonces, vamos aprendiendo, bueno, esa lógica hay que verla. Nuevas tecnologías, nuevos procesos de innovación, nuevas capacidades, estas cosas del género que veíamos, una post-pandemia que va a haber que administrar, esta lógica que a lo mejor va a haber proyectos que se pueden pensar, en el caso concreto del litio, desde algunas sinergias del triángulo. Hoy Argentina está bien parada respecto por algunos problemas de los otros países, quedamos en una posición mejor nosotros, hay que aprovechar esas ventanas, situaciones de precios, coyunturas locales que no me benefician. Entonces, entre las oportunidades y las amenazas y la realidad, lo que nosotros queremos decirles es que hay un equipo desde el gobierno para acompañarlos a ustedes como profesionales, a los inversores, a los trabajadores, a la industria en general, porque nos merecemos tener un país minero. Bueno, antes que nada te quería agradecer a vos y a todo el equipo, excelente charla. La verdad que me siento en mi salsa, pues me encanta discutir estas cosas, así que cuando el sistema sanitario me deje me voy con un café a charlar. Te esperamos. Dale. De paso les comunico a todas y todos, primero muchísimas gracias por asistir a la charla, espero que les haya interesado. La semana que viene, el viernes, a las 16 horas, como hoy, vamos a dar la segunda jornada de este ciclo de charlas, donde va a hablar el equipo de la subsecretaría de Política Minera,
sobre los aspectos sociales, ambientales y territoriales, ¿sí? De la minería en Argentina. Va a estar a cargo, como dije, de la Subsecretaría de Política Minera, de Silvia Gimbernat y su equipo. ¿Sí? Así que muchísimas gracias a la Subsecretaría por esta charla y a todos los asistentes. Espero que se hayan sentido todos cómodos y cómodas y les haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.